Muy bien, estamos de regreso aquí en Sembrando Radio Gigante 800 AM. Estamos conversando con el relacionista internacional y máster en estudios latinoamericanos, Brian González, sobre el proyecto de ley de la ley en contra del terrorismo. Justo como mencionaba nuestra canción que acabamos de escuchar, mencionaba los candidatos y las candidatas. ¿Y qué panorama, Brian, a vos como analista, te parece que podría jugar? ¿Qué papel este personaje ya macabro de Laura Chinchilla, que ha sido pues experta, podríamos decir, en temas de seguridad, o tiene una trayectoria en ese sentido, pues también bastante militarista, ¿verdad? Y con una ministra de Seguridad, Janina Del Vecchio, un fiscal general que considera, ¿verdad?, esta ley de una manera muy maniqueísta, ¿verdad? Quien apoya la ley, bueno, y quien no, pues es un criminal y es un terrorista. Con ese panorama de los políticos de turno, ¿qué análisis nos podrías brindar? Ok, partamos primero por lo que dice Dalanese, que usted cita, en La Nación del domingo 4 de enero del 2009, donde él dice: por eso, quien no esté a favor de ese proyecto de ley, consciente o inconscientemente, está a favor del crimen organizado. Es decir, consciente o inconscientemente, como se cita, es un criminal organizado. Y como el texto del de la ley contra el crimen organizado es el texto sustitutivo de la ley contra el terrorismo, por tanto, el que es criminal organizado va a ser también un terrorista. Y como no hay consenso en definir qué es un terrorista, se van a abocar por la definición de terrorista que da Estados Unidos. Por lo tanto, un terrorista no va a tener derechos, incluso no va a ser persona. Entonces va a ser muy fácil que desaparezca de la faz de la tierra. Okay, ¿cuál es lo que yo veo para las elecciones? Bueno, está Laura Chinchilla, que usted ya la describió muy bien, ¿verdad? Ella, el año pasado, cuando se da el escándalo de las FARC, comenzó a proponer un acuerdo de extradición con Colombia, que es tal vez lo que más me preocupa de ella como candidata. Pero no era para enviar colombianos a ser juzgados en Colombia, era para enviar incluso costarricenses que supuestamente tenían vínculos con las guerrillas y el crimen organizado, dicen ellos, para ser juzgados en Colombia. Al final, entonces, los van a enviar a un país que no respeta los derechos humanos en lo más mínimo, ¿verdad? Y Oscar Heres, bueno, el gobierno que esté, puede seguir diciendo Costa Rica si respeta los derechos humanos y punto, ¿verdad? A eso hay que asociarle, eso, que si cualquier persona va a ser catalogada como criminal organizado, existe la posibilidad de que sea extraditado a este lugar. Está también Berrocal, que a mí, bueno, también me preocupa, sobre todo su lema, que es yo lo llamaría muy belicista, ¿verdad? Ese de Berrocal sí es seguridad, en el cual, bueno, yo diría que la campaña que él haría sería el de la famosa lista de los vínculos con las FARC. Yo diría que así él trataría de eliminar la competencia, ¿verdad? Diciendo quién es y quién no es aliado de las FARC, y así, pero no creo que él gane en las internas. Sí, las internas no creo que las gane. Yo diría que está entre Chinchilla y Johnny Araya, que, bueno, aquí es donde más me preocupa, porque está Chinchilla con su famosa ley de extradición, y Johnny Arias, que es también del arismo, y él quiere la constituyente, es decir, reformular toda la constitución y meternos en este estado de excepción. Entonces, no sé, yo sí veo al menos los candidatos de Liberación Nacional, los veo, ¿verdad?, como la sombra del arismo y como la continuación de este gobierno, ¿verdad? Y una pregunta, digamos, ¿hay alguna forma en la página de la Asamblea, etcétera, que se pueda acceder al texto de esta ley? Sí, todas las leyes pueden ser consultadas en la página. Entonces, nada más es buscar el número ley. Si no me equivoco, es la de 16.083, no estoy seguro, pero la que sí es la ley contra el terrorismo es la 17.009. Se puede entrar a la página de la Asamblea y está en la portada. Está el texto de la ley contra el crimen organizado y está la ley contra el crimen contra el terrorismo. Están en la portada, ahí se pueden acceder fácilmente. También, bueno, a propósito de eso, les recordamos que también pueden acudir al despacho del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa por más información sobre este
tan preocupante tema. Como todos los días, a partir de este momento abrimos la línea telefónica de Radio Gigante 800 AM 905 808.000 es la línea por la cual usted puede llamarnos esta tarde y preguntarnos o hacer sus comentarios sobre este tema que ya está poniendo en vela a muchos especialistas, gente que ha trabajado en la seguridad, analistas como el que nos acompaña esta tarde, porque es una ley que está avanzando a paso muy callado y tiene repercusiones muy importantes y dañinas para nuestros movimientos populares. Sí, claro, y es que, como lo mencionaba antes, ¿verdad? Esta cuestión de hacer un combo de leyes, ¿verdad? Para que la gente, al fin y al cabo, no va a saber qué ley le van a aplicar, ¿verdad? Eso va a ser lo más preocupante. Haga lo que haga uno, pienso yo, estando en los movimientos sociales, etcétera, le van a caer con X o Y ley, ¿verdad? Bueno, y lo más importante va a ser el factor miedo que está metiendo el gobierno. Me acuerdo de las declaraciones de Janina Del Vecchio tras el terremoto. Entonces lo que ella decía es que hay que estar atentos porque entonces ante la histeria que se puede generar tras el terremoto, pueden haber grupos que comiencen a cometer actos delictivos, gente que se meta a robar en almacenes y cosas. Entonces el miedo que nos están metiendo, ¿verdad? También uno lo puede ver en el tinte de las noticias, en el cual casi todo es suceso. Entonces lo que están haciendo es que la gente tenga miedo, se siente insegura, ¿verdad? Tenga tanto miedo que al final, para sentirse parte de algo, para sentir que se les protege, son capaces de aceptar cualquier gobierno de mano dura, que lo mismo sucedió en la Alemania nazi, ¿verdad? Cuando se da la República de Weimar, ¿verdad? El pueblo alemán decía que se estaban perdiendo las tradiciones alemanas, las costumbres. Sí, tenemos ya la primera llamada en línea. Muy buenas noches, ¿quién nos habla? Johnny Rodríguez, gusto saludarlos. Gracias, adelante don Johnny. Saludos al invitado también. Yo quería hacer un comentario. Uh-huh. Era con respecto, sí, definitivamente todo esto es una forma de miedo hacia el público, hacia nosotros, a los que estamos descontentos con todo este estado de cosas. Yo pienso que el gobierno quiere catalogarnos y etiquetarnos como terroristas cada vez que nosotros salgamos a las calles, solo que seremos terroristas. Prueba de ello es que allá en Palestina a la gente que lucha contra los israelíes sencillamente por defender su país le dicen terroristas, y aquí nos va a pasar lo mismo. Defender nuestro país va a ser sinónimo como nos metían aquel cuentico de comunistas, ¿verdad? Uh-huh. Que nosotros somos comunistas, entonces ya es pecado mortal. Y hay más de un ignorante en este país que no entiende que el comunismo es una forma también de defender los derechos de las gentes. La gente no ha entendido que los derechos que estamos teniendo, inclusive los derechos laborales y toda esta cuestión, uh-huh, ha sido defensa de precisamente gente que tiene ese pensamiento. Y yo pienso que ya debería don José Merino convocar ya a una consulta abierta para que ya tengamos yo sé que Merino no puede ir de presidente, ya cambiando el tema, uh-huh, pero es decir, sería interesante que Merino, que tiene la estructura, tiene la base, pedir a los que quisieran 6, 8 aspirantes a una consulta abierta para que hagamos algo para conseguir la persona que se va a enfrentar a esta gentuza de corruptos. Gusto saludarlos y disculpe que me extendí. Tranquilo, muchas gracias don Johnny por su intervención.